Saludos amigos, soy Ángel Jané, sed bienvenidos. Hoy voy a mostraros cómo y por qué comencé a estudiar a los grandes fotógrafos, a los maestros de la fotografía callejera. Todo empezó con esta fotografía. Yo estaba estudiando técnica y composición y un buen día hice esta fotografía, la cual estoy muy orgulloso, porque todo el mundo, aparte de que yo pensaba que era una bonita fotografía, por lo que evoca, por la composición, por la parte artística, todo el mundo me decía que era una gran foto. Hasta que un día descubrí que alguien en el pasado había hecho esta fotografía. ¡Wow! Yo quedé sorprendido, maravillado de la belleza plástica de esta imagen, de cómo jugaba con los claros y oscuros y de la simpleza a la vez que belleza de la misma. Pero entonces otro día tomé esta fotografía en un centro comercial, jugando con la arquitectura, jugando con las líneas, esperando para que las personas estuvieran justo en el momento adecuado, y más adelante descubrí que aquel mismo fotógrafo, pero casi 70 años atrás, había hecho esta imagen. ¡Wow! Volví a quedar sorprendido. ¡Cuánta belleza! Una imagen tan similar, pero de cuánta belleza tomada casi 70 años en el pasado. Y yo seguí revisando mis fotografías, había tomado esta de la que estoy tan contento, porque jugaba con estos contrastes, porque tuve que esperar a que el chico estuviera justo aquí, en esta tercera arcada, y me pareció una imagen realmente bella, hasta que descubrí que aquel fotógrafo, más de 6 décadas en el pasado, tomó esta imagen. ¡Wow! ¡Sorpresa! Todas estas fotos ya estaban hechas. Quizás yo no sea tan buen fotógrafo, porque estas ideas que yo creía innovadoras ya se habían tomado mucho tiempo atrás. O quizás sí, y quizás fuera un gran fotógrafo, quizás yo soy un buen fotógrafo, porque estaba imitando o copiando sin saberlo aquellos estilos que se hacían en el pasado y que a día de hoy continúan siendo de una gran belleza plástica. Por lo que vemos que muchos de nosotros podemos tener una misma idea, aunque con diferentes estilos y en diferentes épocas temporales. Este salto en la percepción me hizo ver que hay diferentes estilos, aunque la fotografía sea muy similar, están tomadas en épocas diferentes, con diferentes formas de entender la vida y de ver las calles y los callejones. Y a raíz de estudiar a estos fotógrafos, fui adquiriendo cierta cultura fotográfica callejera. Porque como podemos comprobar, la misma fotografía puede ser tomada en diferentes épocas, pero también en diferentes situaciones socioculturales, políticas, económicas. Sin lugar a dudas, la situación histórica que estamos viviendo hoy en día, con toda la crisis sanitarias y las personas andando en su gran mayoría con mascarilla por las calles, estas fotografías van a ser estudiadas detenidamente en el futuro y van a formar parte de un momento histórico de nuestra sociedad. Bien, ¿y por qué os digo todo esto? Porque yo os invito a todos a estudiar y a copiar a todos los grandes fotógrafos urbanos de la historia, porque vamos a aprender mucho de ellos. Vamos a aprender cuáles son sus técnicas, vamos a aprender cuál era el equipo fotográfico que usaban, aprenderemos cuál era la composición que solían usar, la narrativa, y gracias a internet seguramente podremos ver fotógrafos de los años 70 en adelante, algunas de sus entrevistas en las que los vamos a conocer más personalmente y cuáles eran sus motivaciones para hacer fotografía callejera. Pero a la vez que os invito a estudiar a los grandes gurús de la fotografía urbana, también os invito a copiarlos, porque es un ejercicio muy interesante. Es una forma de, por ejemplo, tomar fotografías icónicas de ellas y tratar de imitarlas. Os va a hacer salir de vuestra zona de confort, os va a hacer estudiar diferentes estilos y vais a ver cómo no es lo mismo fotografiar las calles a unas horas que a otras horas, y sus gentes también son diferentes. Gracias a esta práctica vais a mejorar mucho como fotógrafos, vais a adquirir cierta cultura fotográfica y sobre todo os va a llenar mucho como fotógrafos y como personas. Pero bien, ¿quién era este fotógrafo al que yo imitaba sin darme cuenta y que acabó convirtiéndose en una leyenda y en uno de los grandes maestros de la fotografía callejera? Ni más ni menos que Fan Hu. Fan Hu nace en 1931 en Shanghái, pero en 1949 él y su familia deben mudarse a Hong Kong huyendo de la China comunista. A los 14 años, su padre le regala su primera cámara, una Reflex Rolleiflex,
con la que comienza a mostrar al mundo sus grandes dotes como fotógrafo. Comienza a fotografiar las calles y los callejones, así como los mercados y los muelles de Hong Kong, dejando claro desde el principio que es un gran dominador de los claroscuros. Enseguida destacó por dos grandes dotes. Por un lugar, crear estas atmósferas, estos ambientes que él aprendía a fotografiar en los amaneceres y atardeceres, pero también enseguida descubrió y se convirtió en un maestro de la fotografía geométrica. Vemos cómo juega con los triángulos en esta imagen, cómo domina perfectamente las luces y las sombras y la colocación de las personas justo allí donde deben estar. Fotografías como esta, que es icónica, que es un clásico de Fanjul. Vemos esta flecha que está construida simplemente por el reflejo del sol contrastando con las sombras y esta persona que está justo en el lugar donde debe estar andando en dirección hacia la flecha. Pero otra de sus grandes características como fotógrafo era crear estos ambientes de amaneceres y atardeceres jugando con estas tonalidades diferentes de las sombras y las luces, diferentes negros, diferentes grises y muy contrastadas. Y en esta imagen vemos cómo junta sus dos grandes cualidades, por un lado la geometría y por otro lado los contrastes y la creación de estas escenas tan mágicas. Fanjul también fue conocido porque era una persona muy paciente, acudía al mismo lugar una y otra vez en diferentes días para captar diferentes luces, con lo que conseguía con esta paciencia crear estas escenas tan icónicas y tan maravillosas. Vemos que es el mismo lugar, pero a horas y días diferentes, pues las personas y la luz también es diferente. Fotos icónicas como esta entrada con estos niños le dieron el honor de maestro, el título de maestro, pues gracias a su paciencia lograba escenas tan fantásticas como estas. Fanjul nos dejó, falleció en 2016, pero sentó una cátedra en cuanto a fotografía urbana, fotografía callejera, siendo sus obras prácticamente obras de arte. Y para finalizar este vídeo, permitidme unas palabras del propio Fanjul. Leo textualmente. Para crear una bonita imagen, lo primero que hay que hacer es encontrar el lugar ideal. Luego, ser paciente para encontrar el sujeto adecuado, incluso si es un simple gato. Y bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Os invito a todos a estudiar y a copiar a estos grandes maestros de la fotografía callejera porque os va a llenar mucho como persona y como fotógrafo. Y sin más me despido con un fuerte y cálido abrazo. Adiós.